Hermosa hora en la que nos permites llegar a tu presencia. Aquí estamos, mi Dios, un buen puñado de tus hijos, aquellos que nos miran, Señor, por diferentes medios, aquellos que han hecho un lugar, un tiempecito, mi Dios, para que tu palabra llegue hasta sus hogares. Estoy seguro, mi Dios, que tú lo has propuesto en sus corazones, Señor, porque a ti te place. Yo, como tu siervo, mi Dios, quiero bendecir a mis hermanos donde quiera que se encuentren, en El Salvador, en México, en Ecuador, en Venezuela, en los Estados Unidos. Y en esos hogares, mi Dios, que las puertas se han abierto. Señor, te ruego que tu amor, tus cuidados sean sobre tu pueblo. Padre, gracias por tu bendita gracia. Gracias porque extiendes tus manos y aún así, Señor, siendo malos nosotros los hombres, tú sigues siendo bueno. Aquí estamos solamente adorándote, glorificándote, Señor. Mis labios se abren para decirte gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque llegaste a nuestros corazones en el momento exacto, el día exacto y la hora exacta. Gracias, Espíritu Santo, porque a ti te ha placido separarnos para tu gloria y para tu honra. Y es bien dicho, mi Dios, y está establecido que tu iglesia es toda aquella que ha sido lavada con la sangre preciosa del Cordero. Señor, nosotros no hacemos distinción de personas, porque tú muriste por todos, Señor, y por todo aquel que te reconoce, mi Dios. Porque tú extendiste tu mano para todo aquel que cree, judío primeramente y también al griego. Y ahora, Señor, tu misericordia se ha extendido hasta nosotros los gentiles, por lo cual mis labios se abren diciendo gracias, porque sin ser merecedor de ello, la salvación ha llegado a mí, Señor, a tus hijos presentes y a aquellos que nos escuchan. Bendice pues sus corazones y permítenos, mi Dios, escudriñar tu palabra juntos. Es en Cristo Jesús que te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Muy buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros del norte al sur, del este al oeste. Bienvenidos a todos mis hermanos en México, en El Salvador. Dios me les bendiga. Estoy contento. Esta mañana estaba escuchando el mensaje de nuestro hermano César Campos. Dios me le bendiga, siervo. Un buen mensaje, gracias a Dios. Yo me gocé mucho con la palabra. Dios lo usó tremendamente. Estaba escuchando también el mensaje de nuestro hermano pastor en Guadalajara, y estaba compartiendo esos bonitos momentos con ellos, porque estaban contentos porque nuestro hermano Bernardo predicó la palabra. Pastor, Dios te bendiga. Gracias por la palabra. Dios te siga usando y Dios siga siendo de tu vida ese canal de bendición para aquellos que te llaman para que prediques la palabra. Gracias a nuestros hermanos en Guadalajara porque estuvieron también atentos al mensaje, y gracias por aquellos que pudieron estar orando por nosotros y por los que están orando por nosotros. Amén. Dios me les bendiga. Esta tarde vamos a tener tal vez un seguimiento. Yo no sé cómo le voy a poner. Tal vez es un seguimiento de un tema que prediqué hace días atrás. Yo en algún mensaje decía que la salvación no se puede perder, pero tampoco se puede ganar. Pero de repente usted sabe que siempre existe la persona que cuestiona: ¿cómo es que la salvación no se puede perder, pero tampoco se puede ganar?
Bueno, yo decía que la salvación no se puede perder porque es Cristo quien la da y es el Espíritu Santo el que sella. Yo decía que no se puede ganar tampoco porque el que pagó el precio fue Cristo Jesús y la salvación es de acuerdo al regalo inmerecido que nosotros recibimos por medio de Cristo a través del sacrificio. La Escritura dice: porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Estamos bien bendecidos el saber que la salvación es totalmente dada por Dios. Si la salvación es dada por Dios, entonces nosotros creemos que si Dios la da y Dios elige y Dios escoge a quienes van a ser salvos, entonces nadie puede interrumpir los planes de Dios. Nosotros los humanos somos muy tentados a cuestionar esas cosas. Por lo tanto, yo quisiera pedirle a usted que me acompañe a ver tal vez algunos textos donde vamos a iniciar con ellos y de ahí vamos a ver qué es lo que el Señor nos enseña. Amén. Yo le voy a rogar que se abra su escritura conmigo en el libro de Juan, capítulo 10, en el verso del 24 al 30. Dios me les bendiga a los que nos escuchan en los carros. Gracias por escucharnos, hermanos. Gracias. Juan 10, capítulo 10, verso 24 al verso 30 dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Es contundente lo que Jesús explica. Si la salvación se pierde, sería porque alguien le dijo a usted que la puede perder. Si la salvación se pierde es porque su teoría o su teología le está diciendo que se pierde. Pero si Jesús dice que nadie las puede arrebatar de la mano del Padre, entonces ni su pastor ni yo, nadie las puede arrebatar, ni Satanás mismo las puede arrebatar de la mano de Dios. Porque es obvio que están seguras en la mano de Dios. Y el que mejor protege a sus hijos, pues es Dios. El que mejor protege a quienes Él sella es Dios. No su pastor, no yo como su pastor. No, nadie, absolutamente nadie determina eso, solamente Dios. Dios escoge a quien salva y Dios es el que da la salvación. Si su pastor le dio la salvación, entonces usted la puede perder en cualquier instante. Le cuento, había dos borrachitos que caminaban por la calle y un borrachito, bien borrachito, decidió meterse al templo. Y cuando se metió al templo se sienta en la banca de mero enfrente y el borrachito está mirando al pastor. Pero llega un poquito tarde. Cuando llega un poquito tarde, él dice, el pastor dice que estaba haciendo la invitación para si alguien quería aceptar a Cristo. Y el borrachito se levanta y corre y dice, yo quiero aceptar a Cristo. Yo lo quiero aceptar. Y el borrachito se pasa al frente, el pastor ora por él. Sale del templo el borrachito y el siguiente día el pastor iba caminando por la calle haciendo unas visitas y de repente se encuentra el borrachito con otro borrachito. Y al estar allí los dos, el borrachito que estuvo en el templo lo mira y dijo, hey, te quiero mostrar algo, este es el pastor que me salvó ayer. Pastor le dice, cierto, yo te salvé, porque si el Espíritu Santo hubiese transformado tu corazón, no estuvieras como estás. Muchos de nosotros perdemos el sentido de esto. Romanos capítulo 8, verso 29 en adelante dice, verso 28 en adelante dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados.
porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, al que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. Verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo me pregunto, si esto no lo dijera la palabra, yo probablemente le creería a su pastor, probablemente le creería a quien me enseña que la salvación se pierde. Pero si la Biblia me dice que no se pierde, entonces la Biblia atestigua que es palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que no se pierde, entonces no se pierde. Yo respeto su posición y respeto lo que usted piensa y cree. Yo no tengo ningún problema, pero eso no cambia que la Escritura siga diciendo que usted está seguro en las manos de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Muy bien. Ahora, hay un verso en San Juan capítulo 1, verso 13, donde dice: los cuales son engendrados de sangre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Voy a tratar, en mi ignorancia, voy a tratar de hablar un poquito de este verso. Yo le ruego de sus oraciones, porque este es un verso muy complicado. Estoy seguro que mi hermano Pimentel, yo nunca voy a exceder su teología, y gracias, pastor, porque es un gran siervo, es un gran conocedor, y si me está escuchando, varón, nunca me pondré al nivel de usted. Dios me le bendiga. Aprendo de usted todos los días, y hoy me humillo delante de Dios en mi humildad y en respeto a cada uno de ustedes. Yo me he puesto a pensar muchas cosas. Es cierto que la conversión genuina puede o no estar acompañada de alguna experiencia dramática o muy emocional. También es cierto que a veces una persona viene a Cristo en un encuentro dramático, como Pablo al camino a Damasco, como lo expresa Hechos capítulo 9, verso del 1 al 19. Pero existen otras ocasiones en que una persona no puede hacer nada en el momento que se convirtió, porque es Dios el que hace la obra en él. Más bien, creemos nosotros, o creo yo, que esta persona puede llegar a una conciencia gradual de que Dios ha hecho una obra en su corazón. En otras palabras, es muy probable que haya habido personas que el Espíritu Santo haya escogido y no tuvieron que pasar sobre un drama. Por ejemplo, usted va a una iglesia donde creen que usted tiene que hablar lenguas para mostrar que usted es salvo. La Biblia no especifica eso. La Escritura dice en Efesios que en el momento que habiste creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Ahora, nosotros respetamos, y eso es nuestra posición, respetar la posición de cada uno de ustedes. Pero en todos los casos, la conversión genuina es una obra de Dios. Y esa obra de Dios se presenta en el corazón humano, en la que Dios imparte una nueva vida. Creemos nosotros que esto solamente es basado en la obra redentora
de Cristo en la cruz. En otras palabras, sin esa crucifixión, si Cristo no hubiese pagado el precio por la humanidad, nosotros nunca hubiésemos tenido una esperanza. Es decir, la conversión no se basa en el poder de la voluntad humana, no es así. Esto se basa en el favor de Dios, en su soberanía. Esto se basa en el favor inmerecido de Dios hacia nosotros, el cual nosotros creemos que es por medio de la elección de Dios hacia nosotros. En Juan 1:13 dice la escritura: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, de varón, sino de Dios. En otras palabras, la soberanía de Dios, el regalo inmerecido y la elección de Dios hacia nosotros es lo que nos arrastra y nos orilla a creer y aceptar que Él nos llamó para salvación, nos separó para esa salvación. A Él le plació, por medio de la elección, elegirnos a usted y a mí. Yo jamás hubiese buscado de Dios, créamelo. Si usted me pregunta a mí, Pastor Macías, ¿cómo usted fue transformado? Yo le diría: yo en mi propia carne, en mi propio instinto pecaminoso, en el mundo donde yo vivía, en el alcohol, en las mentiras y en todo aquello que yo vivía, jamás hubiese buscado de Dios. No fue hasta aquella tarde, después de un día de borrachera toda la noche, no fue en aquella tarde cuando voy al templo. Y cuando voy al templo, porque mi esposa me pidió que la llevara al templo, en esa tarde el Señor me pone de rodillas, me tumba de mi ego y me dice: Neftalí, es tiempo de que respondas al llamado. Ahora estaba en mí responder o no responder. Pero ¿sabe qué? Yo no tuve mucho que decir. Yo solamente le decía a mi esposa: siento un nudo en mi garganta, alguien me está agarrando de mi garganta, estoy sintiendo algo fuerte. Decía a mi esposa: cállate, deja que Dios obre. Si Él está obrando, déjalo que Él obre. Cuando menos pensé, estaba de rodillas, llorando, en lágrimas, viendo mi pasado asqueroso en el cual yo había vivido. El Señor trajo a mi memoria todas las fechorías que yo hice, las tontadas que yo hablaba, las groserías que yo decía, la bajeza de mi mente donde yo estaba, las atrocidades que yo hice, las traía a mi memoria como si fuese una pantalla que pasara frente a mis propios ojos. Yo miraba qué feo hacía las cosas, yo miraba cuando mentía, cuando robaba, cuando abusaba, yo miraba cuando manipulaba a la gente, yo miraba y le decía: Señor, yo no puedo haber hecho esas cosas. El Señor me decía: tú hacías esto, Neftalí. Yo pensaba que nadie sabía lo que había hecho en el pasado, pero en esa tarde el Espíritu Santo sacó a luz mi pasado, lo sacó a la luz y me dijo: esto fue lo que hiciste. Y sabe, entre más yo miraba mi pecado, entre más yo miraba mi miseria, entre más yo miraba mi asquerosidad en la que estaba, más remordimiento me daba y más temor venía a mi corazón. Yo le decía con lágrimas a mi Dios: Señor, yo no pude haber hecho tal cosa. El Señor me decía: tú lo hiciste. Señor sacó a la luz las veces que robé. El Señor sacó a la luz las veces que mentí. El Señor sacó a la luz las veces que yo miré cuando violaron a una menor. El Señor sacó a la luz las veces que yo miré un hombre siendo violado. El Señor sacó a la luz tantas cosas. Y yo decía: Señor, yo no estaba ahí. El Señor decía: tú estuviste ahí. Y yo me miraba en aquel grupo en una visión. ¿Sabe, querido hermano? Yo estaba totalmente de rodillas, llorando y diciendo: Señor, yo no puedo haber sido esa persona. El Señor me dice: tú eras. Sí, déjeme explicarle esto para que me entienda. No todos hemos vivido la misma cosa dramática en la cual yo viví. Yo conozco pastores, siervos que han sido llamados al ministerio y de repente son pastores y nunca experimentaron una transformación como ya la experimenté, pero fueron llamados a predicar el evangelio. Gloria a Dios por ello. Estoy bien seguro que muchos de ustedes han experimentado algo impresionante que el Espíritu Santo ha hecho en su corazón. Y tal vez usted no tenga el testimonio que yo tengo, pero eso no impide que Dios pudo haber hecho algo en su corazón de alguna manera o de otra. Tal vez usted fue un creyente genuino. Tal vez usted respondió al mensaje de Dios. En mi caso,
En esa misma tarde, después de haber sido transformado, en esa misma tarde, después de haber sido regenerado, en esa misma tarde yo salí a predicar el evangelio a las calles. Esa misma tarde recibí una cachetada y alguien me dijo: hipócrita, ¿cómo es posible si anoche nos estábamos emborrachando y yo me estás hablando de Dios? Pero desde entonces mi mano no decayó. Mi espíritu jamás fue amedrantado. Desde entonces yo recibí vituperios, críticas. Fui desechado por mis amigos. Mi madre me dijo: no eres mi hijo, lárgate de la casa. Recibí muchas cosas contra la decisión que yo hice. Pero yo estaba seguro que quien había obrado en mi corazón era el Espíritu Santo. Y nadie podía cambiar mi posición. La Escritura dice: los cuales son engendrados, no son engendrados de sangre, de voluntad de carne, de voluntad de varón. La Escritura está hablando: estos no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La frase que está hablando, los cuales no son engendrados, indica que la vida solo puede venir por medio de un renacimiento, y esto solo viene a aquellos que reciben a Cristo y a los que creen en su nombre. Para que un renacimiento ocurra en el corazón de un ser humano, tiene que tener un encuentro personal con Cristo. En otras palabras, tiene que ser visitado por el Espíritu Santo para que la persona pueda ser transformada. Usted y yo no podemos hacer nada con nuestras propias fuerzas, no podemos. Pero seguimos viendo que esta frase también habla acerca de los cuales no son engendrados de sangre. Esto significa que este renacimiento no es una procreación natural. No, no es así. Dice el texto, hermanos, los cuales son engendrados de sangre y de voluntad de carne. Y significa que uno no puede llegar a ser hijo de Dios mediante sus propios esfuerzos, por medio de algo que uno haga, es decir, por las buenas obras o porque sea bueno. Usted no sabe cuántos creyentes yo conozco que luchan. Dicen unos: estoy trabajando para mi salvación. Si el Espíritu Santo te llamó y si el Espíritu Santo te selló, tú no puedes trabajar absolutamente para nada por tu salvación. Esos son esfuerzos humanos y vas a fracasar. Pero el verso sigue diciendo: los cuales son engendrados, pero no son engendrados ni de voluntad de varón. Significa que uno no es salvo por educación, ni mucho menos por la preparación que uno tenga. No es así. Pero continúa diciendo: los cuales no son engendrados sino de Dios. Significa que usted y yo solo podremos llegar a ser hijos de Dios mediante el renacimiento, que es por medio del Espíritu Santo. Y esto, queridos hermanos, es la obra directa del Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, el Señor Jesús menciona esto en San Juan 3:6. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, queridos que me están escuchando, es muy necesario ser nacido del Espíritu. No podemos nosotros luchar, ni siquiera pretender ser salvos con nuestros propios esfuerzos. Usted no sabe las veces que yo he encontrado a personas que me dicen: voy al templo porque si no voy al templo el pastor me dice que pierdo mi salvación. ¿Te has puesto a pensar que a veces los pastores usamos palabras manipuladoras haciéndote creer que si no vienes al templo hoy ya te perdiste? ¿Y la palabra perder qué significa? Si la palabra perder es perderse, entonces ¿cuándo puedes ser salvo otra vez? En otras palabras, ya estás condenado. Si ya estás condenado, entonces ¿para qué volver al templo? ¿Para qué volver a la cruz? ¿Para qué volver al altar? ¿Para qué doblarte de rodillas si ya estás perdido? Dios no es así, hermanos. Dios no es así. Leamos por favor algunos textos que tal vez nos pueden ayudar. Romanos capítulo 10, verso 18 en adelante. Capítulo 9, verso del 10 al 18. Veamos. Y no solo eso, sino que también cuando Rebeca recibió de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor.
Como está escrito, a Jacob amé, mas a Ur aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Efesios capítulo 1, versos del 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es obvio que nosotros entendemos que la elección de Dios hacia sus hijos es específica aquí. Usted no puede ganar la salvación. Usted no puede hacer nada por la salvación. Usted ni siquiera puede luchar por su propia salvación, mucho menos trabajar por su propia salvación. La salvación es otorgada gratuitamente. Es un regalo de Dios. Y si es un regalo de Dios, entonces no es algo que usted haya hecho. Es por su bendita misericordia, es por su bendita gracia, es por su bendito amor que usted es salvo. De otra manera, entonces tendríamos que examinar algunos versos que podríamos entender que pueden ser cruciales para nosotros. Por ejemplo, es importante que usted tenga en claro, usted amigo que me escucha, usted que me está escuchando por ahí en sus hogares, es muy importante que usted sepa eso. Sepa por favor que creer que usted al crecer en un hogar cristiano es salvo, está erróneo. Usted no es salvo. En otras palabras, lo que le estoy diciendo, crecer en un hogar cristiano no simboliza o es sinónimo de que usted sea salvo. En otras palabras, por ser el hijo del pastor no puede ser salvo. No es así. Ser bautizado tampoco la Escritura estipula que usted es salvo, porque el bautismo no salva. Unirse a una iglesia simplemente por unirse no significa ninguna conversión o transformación. Hay pastores que decimos, si usted no se bautiza se va al infierno y se va a condenar. Eso no estipula la Biblia. Eso no dice la Biblia. Y hay muchos ejemplos que podemos usar para ello, pero hoy no tenemos el tiempo de tocar todo eso. Por lo tanto, crecer en un hogar cristiano no le hace salvo. Ser hijo de un pastor no le hace ser salvo. Ser bautizado no le ofrece ninguna salvación. Unirse a una iglesia simplemente por ser parte de esa iglesia no le hace salvo. Pero ¿qué pasa, pastor, cuando acepto a Cristo? ¿Soy salvo cuando yo invito a Jesús a mi corazón? ¿Podrá ser salvo? Bueno, hay evidencias que tienen que ocurrir. Si usted invitó a Cristo a su corazón, tienen que ocurrir algunas evidencias. Tal vez si usted tomó una decisión por Cristo, tienen que haber algunas evidencias. Tal vez usted pudo tener una experiencia emocional, escuche bien, emocional, al venir al altar. Pero no deja de ser solamente una experiencia emocional. Pero aún así, no significa que seamos convertidos. Porque simplemente yo creo que acepté a Jesús, pero hay evidencias. ¿Pero cuáles son esas evidencias, pastor? Ahorita vamos a entrar en ese punto. Quiero decirle, querido amigo, querido hermano, esto es exactamente lo que Satanás nos hará pensar a muchos de nosotros que asistimos a una iglesia regularmente. Satanás le hará pensar que porque ya se metió a ese templo usted es salvo. Puede estarse equivocando. Satanás nos hará creer y nos hará pensar que ya somos convertidos cuando en realidad no es así. Créamelo, si usted va a cualquier grupo al meterse al templo no le hace salvo. No es así. No es así, queridos hermanos. Entonces, se me pregunta, pastor Macías,
¿Cómo puedo yo saber si realmente he sido convertido? ¿Cómo? Si todo lo que está diciendo yo lo hago, pastor, y me está diciendo que no soy salvo. Lo que yo le estoy diciendo es esto: que todo aquel que invita a Jesús en su corazón como Señor y Salvador de su vida tiene que tener algunas evidencias. Que todo aquel que toma una decisión por Cristo tiene que haber unas evidencias. Que todo aquel que tiene una experiencia emocional en el altar no pasa de ser solamente una experiencia emocional. Pero esto no significa una transformación real. Vayamos entonces a entender cómo puedo yo saber si realmente he sido convertido. ¿Cómo? Pastor, ¿la Biblia lo dice? Por supuesto que lo dice. Vayamos, camine conmigo a ver algunas partes de la Escritura donde el Señor nos pide algunas evidencias. Primero, veamos 2 Corintios 13:5. Hay una palabra aquí que se usa: examinémonos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo esté en vosotros, a menos que seáis reprobados. Pedro dice en 2 de Pedro 1:10: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hay dos evidencias: examinaos y procura seguir adelante en la firmeza en la que fuiste llamado. Porque haciendo eso, entonces no vas a caer jamás. Pero vayamos un poquito más. Miremos entonces algunas partes donde usted y yo vamos a ver las evidencias. Estoy seguro que usted en su casa, en algún momento, usted ha estudiado la Escritura, y particularmente en el libro de Primera de Juan lo ha estudiado. Estoy seguro que usted es un buen lector, estoy seguro que usted ha estudiado la Biblia. Pero hoy le invito a que abra la Escritura en Primera de Juan, y tal vez vayamos a ver Primera de Juan capítulo 1, verso del 5 al verso 10. Y vamos a entender la primera evidencia si usted es salvo o no es salvo. Examínese usted mismo. Una persona verdaderamente convertida tendrá una creciente sensibilidad al pecado y se alejará de él. Fíjese lo que dice 1 de Juan 1 del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en vosotros. La primera evidencia que buscamos es que usted y yo seríamos sensibles hacia el pecado. Sabríamos cuando estamos cometiendo pecados. Si el Espíritu Santo y la naturaleza espiritual está en nosotros, nosotros oleremos el pecado justamente cuando está en nuestras propias narices. Qué bello es saber oler el pecado, hermanos. Bueno, es saber sensibilizar. Yo no quiero recordar muchas cosas, pero hoy estaba recordando mientras hablaba esto, muchas de las veces miramos a personas que se nos acercan, o un hombre se le acerca a su esposa, el esposo le dice: ten cuidado con ese hombre, como que huelen algo. O la esposa mira que una mujer se le acerca al marido: ten cuidado con esa mujer, como que algo están oliendo. Nosotros tenemos que ser capaces de oler el pecado, ser sensibles al pecado y alejarnos de él. Es la primera evidencia. Segunda evidencia: una persona verdaderamente convertida crecerá en obediencia a Cristo, en Cristo, y en amor a sus semejantes. Primera de Juan 2 del 1 al 11 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabéis que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Verso 5, pero el que guarda la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. Verso 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Verso 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Verso 8, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero, y en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Verso 9, el que dice que está en la luz el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Entendemos que crecerá en obediencia. El Hijo de Dios, la segunda evidencia es crecerá en obediencia a Cristo y amará a sus semejantes. Tercera evidencia, una persona verdaderamente convertida tendrá un creciente conocimiento y amor por la verdad de Dios revelada en su palabra. Primera de Juan 2 del 21 al 27. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entendamos, crecer en conocimiento y en amor a la verdad de Dios. Vayamos a otra evidencia. Una persona verdaderamente convertida aprenderá a apartarse de la búsqueda de sí mismo y buscará las cosas de Dios. Lucas capítulo 9, versos del 23 al 24. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la salvará. Ahora, si nosotros paráramos aquí y dijéramos: es suficiente, pastor, pero tenemos que añadir una última cosa más. Y eso es lo que vamos a añadir. Una persona verdaderamente convertida jamás será indiferente acerca de las cosas de Dios. Yo no sé si usted conoce hermanos que son indiferentes a las cosas de Dios. Ya no quieren nada de las cosas de Dios. Si los invitas a leer la Biblia, no quieren. Si los invitas al templo, no quieren. Son indiferentes a las cosas de la cruz. Ya no quieren. Una persona que es indiferente a las cosas de Dios, entonces tenemos conflictos. Todos nosotros, y los que amamos y nos complacemos en nuestros propios deseos pecaminosos, es porque aún no vemos la gran necesidad de Dios en nosotros. Todavía no la sentimos. En otras palabras, no podemos ver las cosas de Dios porque el Espíritu Santo no muere en nosotros. Todo aquel que complace sus propios deseos y no mira en ningún momento, ni siente mucho menos la verdadera necesidad de Dios, entonces algo está mal. Algo está mal en el corazón de esa persona. Una persona que no siente una verdadera urgencia de Dios, algo está mal. ¿Y por qué ocurre esto, pastor? ¿Por qué me ocurre esto a mí? Esto ocurre porque no conocemos ni reconocemos nuestra verdadera condición delante de Dios. En otras palabras, no sabemos dónde estamos parados.
Usted no puede, hermanos, no puede esconderse de Dios. Dios sabe bien dónde está su corazón y mi corazón. No nos podemos esconder de Dios. Hay cosas que usted y yo tenemos que vivir de acuerdo a la palabra. Si la naturaleza del Espíritu Santo muere en nosotros y somos parte de esa naturaleza, nacidos del Espíritu, entonces hay cosas que usted y yo debemos hacer acorde a esa naturaleza. La naturaleza de Dios es la verdad. La naturaleza de Dios es todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo aquello de buen nombre. No puede usted decir que está en Cristo y siempre caminando sin saber realmente su naturaleza. No sabe cuál es la condición que usted tiene delante de Dios. No se puede. Usted podrá luchar físicamente, ir al templo y usted se arrastrará para ser un buen cristiano. Usted luchará y se arrastrará y luchará por ser un buen siervo de Dios. Pero cuando lucha con su propia carne, no deja de ser la carne y no deja de ser solamente esfuerzos humanos. Cuando la naturaleza del Espíritu Santo, aquel que es nacido del Espíritu, cuando el Espíritu Santo mora en él, el Espíritu Santo demanda ciertas cosas y él lo va a guiar a toda la verdad. Usted no tiene que luchar para hacer decisiones para servirle al Señor. El Espíritu Santo le va a hacer sentir a usted la necesidad de buscar el rostro de su Señor, de servirle a su Señor, de humillarse ante el poder de Dios y someterse a la palabra de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Pero, ¿cómo puedo yo cerrar este mensaje? Si nosotros no conocemos ni reconocemos nuestra verdadera condición, entonces, delante de Dios tal vez estoy perdido. Tal vez, simplemente tal vez, yo simplemente creí porque alguien me habló de un Jesús y yo simplemente le creí a la persona, pero no fui llamado o no he sido llamado por elección por medio de Dios. Quiero explicarle esto. Yo no sé si usted y yo hemos meditado en esto, pero voy a decir estas palabras. Nosotros tenemos que reconocer nuestra verdadera condición delante de Dios. Tenemos que hacer un énfasis en nuestra vida, pararnos y meditar, probar nuestros propios corazones si estamos en la fe. Fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 3 del 15 al 19. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá y fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, verso 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo quisiera cerrar esto, hermanos. Tú y yo desearíamos que Dios jamás nos vomitara de su boca. Y para esto tiene que haber un arrepentimiento genuino en nuestros corazones. Es cierto, tú has pensado que lo tienes todo. Tú has pensado que tienes el dinero, que eres rico, que no tienes necesidad de nada. Tú has pensado que de ninguna cosa tienes necesidad. Y estoy seguro que mientras estamos en esa parte confortable de nuestra vida, estoy seguro que todo corre bien. Conocemos nuestros países lejanos de los Estados Unidos, México, Ecuador, El Salvador, Venezuela, otros países que están sufriendo la pobreza. De hecho, estaba escuchando yo a mi esposa en una clase que ella estaba dando, estaba diciendo mi esposa,
Los niños de África no saben que son pobres, porque lo único que conocen son la pobreza. Y yo me pregunto, ¿habrá pobres en los Estados Unidos? Yo he creído que sí. ¿Y cuántos pobres habrá? Millones de ellos. ¿Por qué son pobres? Porque no tienen a Cristo, porque están vacíos, caminan sin Dios y sin esperanza. Están descansando en su riqueza, están descansando en sus dineros, están descansando en sus casas, están descansando en su poder económico, están descansando en su salud, están descansando en todo lo que tienen, pero de Cristo no se tiene absolutamente nada. Por lo tanto, somos más pobres que los niños de África. He estado en México, hermano Bernardo, si me escuchas. Yo le había dicho a mi hermano Bernardo que yo quiero estar en mi pueblo. Y le dije yo estas palabras, las cuales yo pido que tú ores por mí, para que el Señor me permita llevarlo a cabo. Yo quiero ir a mi pueblo. Y le dije al pastor Bernardo, le dije, yo quiero que ofrezcamos una comida al pueblo gratis. Tú no sabes las veces, hermano, que yo fui pobre, que yo no tenía un baño, yo no tenía una cama. Tú no sabes las veces que yo me acosté sin comerme una sola tortilla. Tú no sabes las veces y los años que caminé sin zapatos nuevos. Tú no sabes las veces que yo le pedí a mi padre que me diera algo y no me lo pudo dar. Tú no sabes las veces que miré a mi madre llorar por ser tan pobre. Tú no sabes, queridos hermanos, en dónde tu servidor pasó. No lo sabes. Yo quisiera un día volver a mi pueblo y darle en agradecimiento a ese pueblo, a la gente que está en mi condición o estuvo en mi condición de pobreza, ofrecerles una buena cena. Hablaba yo de mi esposa, hablé con mi esposa sobre esto, y me decía mi esposa, estoy de acuerdo. Y sabe, querido hermano, es cierto, no somos ricos en cuanto a dinero. Mi cuenta de banco tal vez tiene 25 centavos. Tal vez tú tienes miles de dólares alzados. Tal vez tú has asegurado tu futuro. Tal vez tú dices, estoy poniendo en mi retiro. Y yo te hago la pregunta, ¿quién te asegura que te vas a retirar y vas a gozar ese dinero? ¿Quién te asegura a ti que vas a vivir 10 años de ahí en adelante? Es cierto, y lo voy a expresar de esta manera. En los seminarios nos dicen, planifica como si fueses a estar 10 años en esta tierra o 1000 años, y vive el día de hoy como si fuese el último día. Pero no hay mejor lugar que tú y yo podemos invertir. No hay mejor lugar que el reino de los cielos. No hay mejor seguridad para ti y en ti que entregar tu corazón a Jesús. Mira, yo quiero terminar estas palabras diciéndote esto. La Escritura dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Tal vez el Espíritu Santo te está hablando en este momento. Dirás tú, pastor, pero ¿cómo Dios me va a hablar a mí? Bueno, esto es lo irónico de la vida. Tal vez tú esperas que venga un gran predicador a tu casa y te toque la puerta y te diga, Dios te dijo eso. O tal vez alguien te ha dicho que Cristo va a venir y te va a tocar tu puerta y Él te va a decir, yo soy Jesús. El único medio de salvación es Cristo. Y hoy la Biblia está sellada. Y si la Biblia está sellada, lo único que tenemos nosotros, y gracias a Dios porque dejó la palabra escrita y no simplemente oral, podemos ver que tú y yo podemos acercarnos a Él con un corazón sincero. Porque la palabra así está escrita. Tú y yo podemos hoy en este momento o aceptar que Jesús te está hablando en tu corazón, o seguirás creyendo una mentira que alguien va a venir a decirte que Dios te ama. La semana que viene
Voy a mostrarte a ti cómo Dios envía a sus siervos en el momento exacto, a la hora exacta, el día exacto, para que tú escuches el evangelio. Tal vez hoy sea tu día. Tal vez hoy es el día de tu elección. Tal vez hoy el Espíritu Santo te está diciendo a ti, en tu hogar, en tu casa, donde estás: hoy te estoy llamando a ti. Yo te he elegido a ti. La pregunta es: ¿quieres la salvación o no la quieres? Déjame cerrar esto. De la única manera que la salvación se pierde es rechazar el único medio de salvación, que es Cristo Jesús. En otras palabras, rechazar a Jesús es rechazar el único medio de salvación. Rechazar a Jesús es el pecado imperdonable. Rechazar a Jesús es totalmente dejar una salvación que está en tus manos, de las cuales tú tienes el derecho de aceptar o rechazar. Jesús dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciben y a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. La pregunta es: ¿lo recibirás? Si hoy está hablando a tu corazón, Él ha llegado a tu casa. ¿Lo recibirás o le cerrarás la puerta? Yo quiero orar por ti en este momento. Padre, yo no puedo transformar el corazón de nadie. Yo no tengo ese poder, mi Dios. Yo solamente soy un vaso en tus manos. Y si es por medio de este vaso, mi Dios, que tú has elegido a uno o a miles o a cientos o a 10 o a 20 de aquellos que me están escuchando, te ruego, Espíritu Santo, que tú hables a ese corazón. Que en este momento le hagas sentir la urgencia de buscar tu rostro. Que en este momento nazca desde lo más profundo de su ser ese amor a tu palabra, ese amor a buscar tu rostro, ese amor de amar a los demás, ese amor, Señor, para amarte con corazón sincero. Que en este momento, Espíritu Santo, deseches todo aquello que estorba en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que si hay alguien que me esté escuchando, Señor, hagas la obra en su corazón. Si tú le has elegido, mi Dios, que esta persona sienta la urgencia de buscar tu rostro. Es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús en el cual, Señor, recibimos por fe. Y es en Cristo Jesús que te pedimos por fe, mi Dios, que hagas la obra en tu pueblo. Amén y amén. Tal vez tú estás ahí escuchándome en este momento. Te vuelvo a repetir: yo no te puedo salvar, yo no tengo ningún poder. Y tal vez ahí donde estás tú le quieras decir al Señor estas palabras: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que por muchos años he ignorado tu palabra. Señor, yo no sabía que tú me elegirías a mí, pero hoy lo comprendo. Recibo en esta tarde el regalo de salvación que me ofreces. Entrego mi corazón a ti, y que de hoy en adelante, mi Dios, yo sienta esa hambre, esa necesidad de ti en mí. Te acepto en mi corazón. Acepto tu palabra. Acepto el sacrificio que hiciste por mí en esa cruz. Te hago Señor de mi vida.
Señor de mi corazón. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mi Dios, quiero rogarte por tus hijos. Quiero rogarte por tu pueblo. Es tu pueblo, es tu gente, es tu creación. Cuando hiciste al hombre, dijiste que era extremadamente bueno lo que hiciste. Y lo dijiste, mi Dios, porque hay algo bueno en el corazón del ser humano. Y es eso bueno que tú viniste a rescatar. Restituye este corazón, Señor. Restablécelo para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en esta tarde. Gracias por permitirme llegar hasta tu hogar. Tú que me escuchas por Facebook, por YouTube, gracias por los que me escuchan en la radio, gracias. Sus oraciones son muy necesarias. Compartan el mensaje, que es muy necesario que el mundo sepa quién es Jesús. Dios me le bendiga. Buenas tardes a cada uno de ustedes.